Dame vuestro teléfono, ¿vale? Buenos días. Buenos días. La verdad es que se agradece esto. Buenos días. Lo hemos identificado a todos, ¿eh? Quería agradecer la asistencia de Begoña, la consejera de Agricultura, y a Javier, director general de La Paz, y a todo su equipo de trabajo que vengan aquí a exponernos pues, los puntos primordiales de lo que nos compete a todos en las dos comarcas tabaqueras, que tengan la importancia para todos nosotros y el sustento de muchas familias, y sabemos lo importante que es para todos nosotros. Pues nada, buenos días a todos y a todos. Como siempre, Begoña, es un honor que después de que tuvieras el miércoles el trabajo en la conferencia sectorial, hoy ya viernes, o sea, no estás con nosotros en la comarca de La Vera, en las comarcas del tabaco, en la zona de Navalmoral, dándonos las buenas noticias que nos vas a transmitir para La Paz, para esta comarca que sabemos que es eminentemente tabaquera y es un sector que mueve a muchas familias de agricultores y ganaderos. Encantado y decir que la comarca también va a estar Valdeíñigo integrada en esta comarca, que es importante. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como bien decía Javi, y sabéis que siempre lo digo, este es un trabajo de mucha gente, no es mi trabajo. Y aquí está pues la secretaria general de la Consejería, está María Curiel, está Antonio Cabezas, el director general de Agricultura y Ganadería, está Angélica Gómez, la directora general de Cooperativas y Economía Social, y está Javier, el director general de la PAC. Después, como bien decía Lola, del miércoles la conferencia sectorial de la PAC en Madrid. Ayer jueves salió el presidente en rueda de prensa. Yo tuve comparecencia en la Asamblea de Extremadura para hablar de lo que había pasado en la conferencia sectorial y hoy estamos aquí. El lunes está convocado el Consejo Asesor Agrario de Extremadura con las organizaciones agrarias más representativas, Asaja Extremadura y UPAUCE, y el miércoles y jueves estaremos en otras zonas del territorio. Como siempre, nosotros venimos a dar la cara aquí o en cualquier otro sitio. Y nuestro trabajo en estos 3 últimos años ha sido el de la nueva política agraria comunitaria. Y es verdad que ayer no se aprobó ningún plan estratégico nacional porque no se aprobaba el plan estratégico nacional. Ayer el miércoles, se debatía un documento que se envió a las comunidades autónomas que servía de base para trabajar en lo que queda del plan estratégico. Y lo que queda del plan estratégico, en un 90% lo que queda son los ecoesquemas. Pero ese documento, 16 de 17 comunidades autónomas de distintos partidos políticos se sienten cómodos. Cuando digo se sienten cómodos es que evidentemente no está todo lo que hubieran querido, pero está una parte de lo que han solicitado, igual que nosotros. Esta consejería y la Junta de Extremadura tuvo una serie de prioridades que podemos dividirlas como en 4 o 5. La primera prioridad era que la comarca de La Vera estuviera en el plan estratégico nacional. Nadie del gobierno, ni el presidente de la Junta, ni yo, ni Eduardo Béjar habló del tabaco. Hablamos de la comarca de La Vera, por supuesto donde está Campo Arañuelo, que por circunstancias socioeconómicas mantiene esa regionalización. ¿Os acordáis, porque también lo sabéis, que decidimos el año pasado conveniar con la Universidad de Extremadura para que hicieran un estudio sobre esta región agronómica? Y quedó patente las características socioeconómicas que están contempladas en reglamento europeo. Por ese criterio se ha puesto esta región.
todo el mundo sabe que cuando hablamos de la comarca de la Vera por características socioeconómicas con un monocultivo, todo el mundo lo sabe, pero no hay que decirlo claramente, porque tenemos que pasar desapercibidos dentro del Plan Estratégico Nacional, con nuestra región. Hemos conseguido una sola región de pastos y por un valor superior al de las otras dos, porque esas regiones eran las más bajas económicamente. Queríamos que las ayudas asociadas se mantuvieran tanto de la ganadería como del tomate para industria o del arroz, porque son cultivos sociales muy importantes en esta región, y no solo se han mantenido, sino que el ovino y el caprino ha subido más de un 18%, el tomate un 48%, el arroz un 18% y el vacuno se ha mantenido. Es decir, que de todas las ayudas asociadas de este país, el 78% son ayudas a la ganadería, que para nosotros es, en esta región, fundamental. Luego también hemos trabajado mucho el pago redistributivo, que luego eso mejor os lo va a explicar Javi y cómo queda. Pero es verdad que el pago redistributivo lo que va a hacer es que aquellas explotaciones pequeñas y medianas pues van a recibir más dinero al sacar ese dinero de la ayuda básica a la renta de toda esa región agronómica. Con lo cual, bueno, pues la gente que tenga menos hectáreas pues saldrá un poquito más beneficiada. Y luego también ha sido fundamental que esta PAC, yo le digo que es la PAC igualitaria, en la que por primera vez la perspectiva de género está contemplada, por primera vez las mujeres jóvenes van a tener una discriminación positiva en el primer pilar y las mujeres que no son jóvenes tendrán también una discriminación positiva en el pago redistributivo. Eso es fundamental porque también eso nos posibilita que en el segundo pilar, cuando definamos las intervenciones, podamos hacer una discriminación positiva para las mujeres que sean propietarias de explotaciones o cotitulares. De las 900 y pico solicitudes, 335 son de mujeres, es decir, un 33% de las incorporaciones de esta convocatoria son para mujeres.